Qué bien, ya hay algunas personas conectadas. Sí puedo ver la presentación desde acá, desde mi teléfono. Solo quisiera probar el sonido, si ustedes me pueden ayudar. ¿Sí se escucha bien? Ah, bueno, gracias, Gabriel. Entonces vamos a esperar 5 minutos en lo que damos inicio. Voy a dejar de compartir mi pantalla. En este tiempo vamos a ver esa situación. Y se escucha muy bien, muchas gracias, estamos ahí pendientes. Muy bien, excelente. Vamos a esperar 3 minutitos más. Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. La ponencia, esta es la sexta clase. Vamos a hablar un tema denominado colaborador eficaz. Este es un tema que está regulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada en Guatemala y también está regulado en otras leyes en otros países. Se debe denominar parecido o con este mismo nombre el tema de colaborador eficaz. Prácticamente vamos a hacer un pequeño resumen del tema de colaborador eficaz, cómo es que surge el colaborador eficaz, qué es lo que realiza la figura del colaborador eficaz dentro del proceso penal. ¿Qué tiene que ver esto
Con la tecnología, pues definitivamente lo tiene que ver en todo. Ahora estamos en una era digital en donde todos los medios que tenemos, como teléfonos, computadoras, televisiones inteligentes, todo lo relacionado a la tecnología gira alrededor de nosotros. Entonces, el proceso penal va cambiando. En Guatemala, nuestro nuevo Código Procesal Penal entra en vigencia en el año 1994, cuando a través de una reforma constitucional se crea la figura del Ministerio Público. Y el Ministerio Público obliga a reformar el Código Procesal Penal y se crea prácticamente un nuevo código. Y pasamos a un sistema acusatorio y desde la fecha para acá han pasado ya varios años en lo que nuestro proceso penal ha ido avanzando. Nuestro código penal, por decirles un ejemplo, desde el año 1973, es un código muy viejito, aunque recoge todas las necesidades que actualmente pues trae el derecho penal. Bueno, eso como una cuestión histórica relacionado al tema del colador eficaz, pero antes de pasar a esto, me van a preguntar ustedes, y mire, ¿y qué es un colador eficaz? ¿Para qué sirve un colador eficaz? ¿Qué sujeto o parte procesal es dentro de un proceso penal? Pues el colador eficaz es simplemente una persona que ha cometido hechos delictivos, ¿verdad? Eh, que pertenece a un grupo delictivo, eh, que tiene un rol definido dentro de una estructura criminal, ejecuta ciertos actos en beneficio de la estructura criminal y esto lo hace formar parte de una estructura. Entonces el colador eficaz, muchos dicen, muchos autores dicen, bueno, el colador eficaz podríamos decir que es una cuota de impunidad dentro del proceso penal. ¿Por qué una cuota de impunidad? Porque realmente si una persona participó en un delito de plagio, secuestro o un delito de asesinato o extorsiones, o delitos graves que regula la ley contra la delincuencia organizada, esta persona no va a ser procesada penalmente por ese ilícito penal. A cambio, debe colaborar con la justicia. Eso es prácticamente la función que hace el colaborador. El colaborador es una persona que ha cometido hechos delictivos, pero no va a ser juzgada, sino que ésta viene y va a colaborar con la justicia. Entonces, por eso se le denomina una cuota de impunidad dentro de la doctrina. Pero también podemos hablar con relacionado al tema de que no solo es esa situación, sino que también se le denomina el arrepentido. ¿Por qué? Porque se arrepiente de haber cometido esos hechos delictivos, va con el fiscal, se confiesa, ¿verdad? Ante el fiscal de esos hechos delictivos, el fiscal viene y determina si esa información es eficaz, útil, ¿para qué? Para desintegrar una estructura criminal. Si lo considera así el fiscal, pues le puede dar un beneficio, ¿verdad? Como un criterio de oportunidad, un procedimiento abreviado, pero ya no va a ser procesado por el delito de plagio y secuestro, ¿verdad? Ni va a ser condenado por ese delito. Entonces se le llama el arrepentido. Entonces, ¿por qué el arrepentido? Porque en vez, podemos poner un ejemplo, en vez de ir a conversarse con el sacerdote o con la persona de la fe que cualquiera de nosotros podamos eh, estar, pues se va a confesar y le dice al fiscal, mire, yo cometí esto y esto. Ah, entonces le dice el fiscal, recepciona esa información y esa información debe conseguir para poderla corroborar. Esa es la palabra clave. Corroborar. ¿Y cómo se corrobora esa información? A través de los medios permitidos en el proceso penal. ¿Y cuáles son esos medios permitidos en el proceso penal? La ley contra la delincuencia organizada regula 3, ¿verdad? Más los que regula nuestro Código Procesal Penal. La ley contra la delincuencia regula, primero, las entregas vigiladas, 2, el agente encubierto y 3, las escuchas telefónicas, ¿verdad? De esos 3,
el que funciona realmente de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, de acuerdo a mi criterio, es el de intervención telefónica o las escuchas telefónicas. Ese es el medio. Entonces, sí tienen que ver el tema del colaborador eficaz eh, con este tema de la tecnología, porque para poder probar su dicho, podemos decir, se deben de utilizar los distintos medios de investigación que regula nuestro Código Procesal Penal. Aparte de los que ya le mencioné en la Ley contra la Delincuencia Organizada. En el Código Procesal Penal regula del artículo 181 al artículo 253 guatemalteco el, lo relacionado a los testimonios, las pericias, los documentos y los medios científicos de prueba. En conferencias anteriores hemos visto que se pueden utilizar distintos medios tecnológicos para el procesamiento de la escena del crimen, en el tema de, por ejemplo, de patrones de manchas de sangre, en el tema de los ciberdelitos. Entonces hay distintas situaciones que podemos obtener la prueba a través de los medios tecnológicos, pero ojo, esa prueba debe ser obtenida en forma legal. ¿Y por qué les digo que deben de ser obtenidas en forma legal? Porque nuestro Código Procesal Penal y en la mayoría de los códigos a nivel mundial tienen una figura, y esa figura es la denominada la obtención de los medios de prueba a través de una forma objetiva. Y para eso vamos a hacer un resumen de lo que establece este artículo. Y es lo siguiente. El 181 establece que, salvo que la ley penal disponga lo contrario, el Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos y de cumplir estrictamente con los preceptos de este código. Durante el juicio, los tribunales solo podrán proceder de oficio a la incorporación de prueba no ofrecida por las partes en las oportunidades y bajo las condiciones que fija la ley. El 182 establece la libertad de la prueba. Se podrá probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta aplicación del caso por cualquier medio de prueba permitido. ¿Eso qué significa? Que debemos de cumplir con ciertas reglas que se deben de cumplir. Entonces, antes de entrar al tema de colaborador eficaz, vamos a tocar una definición, por ejemplo, de la definición de prueba como la actividad procesal de las partes de demostración y del juez de una verificación mediante lo que se busca del convencimiento psicológico del juzgador sobre la verdad de datos allegados al proceso. ¿Qué significa esto? Ayer estábamos viendo una ponencia muy interesante de nuestro amigo experto Cristian con relación a la geoposición de los dispositivos móviles. Ahí estaba explicando el tema de cómo se podría ubicar un teléfono o cuál es el movimiento de ese teléfono durante un comportamiento humano en la relación a un hecho delictivo. En ese hecho delictivo podemos denominar que hubo una víctima. Estaba explicando que pues lamentablemente pues fue asesinada. Estos medios tecnológicos pues es de mucha ayuda porque dijo algo muy importante también en la clase. Bueno, se han repetido en las clases que todas han sido excelentes, un tema muy particular. Ese tema particular es que lo que se busca dentro del proceso penal es un factor que es encontrar la verdad histórica de un hecho delictivo. ¿Por qué encontrar esa verdad histórica? Porque realmente nosotros no estuvimos en el lugar, el fiscal no estuvo en el lugar de cuando se cometió el hecho delictivo, ni el juez, ni el abogado defensor, y realmente los únicos que saben esa verdad histórica, pues es el agraviado y los sindicados de la comisión de un hecho delictivo. Pero los indicios, como dijo Lockhart, son testigos mudos. Como por ejemplo un móvil, ¿verdad? Es un móvil, pues es un método tecnológico y hay herramientas tecnológicas para poder descubrir la verdad histórica y
y por supuesto irla pues concatenando en cada uno de los medios de investigación que se pudiesen encontrar dentro de una escena del crimen. Entonces podemos decir que la prueba puede ser un fin y un medio. La prueba como un fin es encaminada a la demostración de la existencia y contenido de un hecho del que depende un derecho. Como medio es el conjunto de recursos que pueden utilizarse para obtener dicha demostración, el fin de la prueba, los principios que rigen el proceso penal y sus diferencias son los procesos dispositivos que se aplican a un ámbito probatorio, siendo que para establecer los elementos típicos de la prueba en el proceso penal debemos de tener en cuenta, uno, debe existir el principio a nivel mundial de la presunción de inocencia como garantía procesal sobre la culpabilidad e inocencia y la máxima procesal que determinará el contenido de la sentencia, dando con lugar a absolución. Sí puede probarse la culpabilidad del sujeto o la obligación de declarar una posibilidad de practicar la prueba de oficio y la libre valoración. La prueba electrónica penal entendemos la información de valor probatorio contenida o transmitida por un medio electrónico, cualquier clase de información que deberá encontrarse en los medios electrónicos y capaz de acreditar hechos en un proceso abierto para la investigación de todo tipo de infracciones penales. La fuente de prueba radica en la información contenida o transmitida por medios electrónicos y el medio de prueba será cómo se incorpora al proceso, no realmente como prueba documental o pericia, aunque cabe también mediante la de testigo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque debemos de entender que el colaborador eficaz, como vamos a ir viendo paso a paso cómo se incorpora esto al proceso penal y por qué tiene que ver con la tecnología, porque el colaborador eficaz va a contar una historia, ¿correcto? Esa historia va a decir él que participó en A, B, C, D, F, G, H de delitos y va a explicar cómo se cometieron esos delitos. Para que podamos tener un panorama mejor, les voy a comentar un caso. El caso es el siguiente. Yo trabajé mucho tiempo en la Fiscalía contra el Crimen Organizado y en esta fiscalía, pues yo en ese momento había una unidad, porque ahora es fiscalía, que es la unidad antisecuestros, o la fiscalía la unidad de secuestros de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Efectivamente, hubo un caso en donde, por medio de un método especial de investigación, que es a través de las escuchas telefónicas, ¿correcto? Se intervino unos números de teléfono con el objeto de poder realizar un rescate y poder tener más información acerca de lo que estaban pensando los delincuentes que habían secuestrado a un niño. El caso es el siguiente. El niño pues vivía en México, cerca de la frontera entre Guatemala y México. Pues su padre tenía 500 tuk-tuk, imagínense, 500 tuk-tuk, era una persona que tenía pues una estabilidad económica bastante bien. Cada tuk-tuk le generaba pues prácticamente entre 200 y 300 pesos diarios. Imagínense, multiplicar eso son 50,000 o 60,000 pesos, no sé cuánto exactamente, y si lo convertimos en moneda nacional, sería aproximadamente como unos 30,000, un poquito más de quetzales, y si lo convertimos en dólares, estaríamos hablando que el señor se ganaba aproximadamente diarios unos 5,000 dólares. Aparte, entre otros negocios que tenía, pues era una persona pues prácticamente estable económicamente. ¿Esto qué significa? Pues que llamó la atención de algún grupo delincuencial. Este grupo delincuencial pues comienza a conseguir la información que utilizan en los delitos de plagio y secuestro son de gente muy allegada a las personas que van a ser secuestradas, información bancaria, algún empleado, algún amigo, incluso hasta familiares. En la mayoría de casos que yo pude observar cuando estuve en la Fiscalía contra el Crimen Organizado es que la información venía por alguno de estos sujetos que les hice mención. Efectivamente, pues secuestran al niño, un trabajador estuvo involucrado,
el niño pues se lo traen a Guatemala, a un departamento que se llama Huehuetenango, y ahí detienen al niño. El niño estuvo retenido y los secuestradores hacían las negociaciones del canje porque estaban cobrando rescate de un teléfono de Guatemala a un teléfono en México. En México le dijeron que la fiscalía no podía hacer nada porque el teléfono que estaba, tenía un código que era de Guatemala. Entonces se vino el señor, puso la denuncia aquí en Guatemala y inmediatamente es uno de los delitos que tiene la ley contra la delincuencia organizada, que es privilegiado. ¿Qué significa esto? Que no necesita investigación previa para poder ser intervenido inmediatamente por orden de juez competente. ¿Qué significa esto? Al poner la denuncia y decir que están pidiendo canje, automáticamente el Ministerio Público, a través de la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, debe solicitar la intervención de ese número de teléfono. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues intervienen el número de teléfono y hicieron la ubicación, como explicó ayer nuestro perito experto. De esa forma, pues lograron ubicar en dónde se encontraba este teléfono por medio de las antenas, ¿verdad? Siempre en este caso, después de hace muchos años, había un margen de error de 1000 metros. O sea, que no teníamos el lugar exacto, sino que había que ubicarlo dentro de un margen de 1000 metros. Se planteó un seguimiento de parte del Comando Antisecuestros, que es uno de los mejores comandos que tiene actualmente la Policía Nacional Civil de Guatemala, y pues a través de las vigilancias hubieron pues algunos movimientos sospechosos, como ir a comprar víveres en la mañana, y bueno, en fin, que se pudo ubicar y se pudo solicitar la orden de allanamiento, inspección y registro. Esta banda de secuestradores, a lo que quiero llegar, a través de cómo se pudo resolver este caso en específico, es que también esta banda estaba inmiscuida en otros casos. Entonces, uno de sus miembros se convirtió en colaborador eficaz. Hizo la solicitud, que ya la vamos a ver, al Ministerio Público, y se convierte en colaborador eficaz, aporta información, y esa información debe ser corroborada para poderla presentar como medio de prueba ante un órgano jurisdiccional. Por eso es que viene esta colación de algunos conceptos de qué es lo que establece el Código Procesal Penal, qué es lo que establece la Ley contra la Delincuencia Organizada con relación al tema del colaborador eficaz. Y el colaborador eficaz cuenta una historia, pero debe aportar elementos de investigación que al final en un tribunal de sentencia se van a convertir en prueba. Y sí se utiliza los medios tecnológicos que estén al alcance de distintas fiscalías. Aquí en Guatemala tenemos también nuestras limitaciones, pero también se ha hecho un buen trabajo utilizando estos mecanismos de tecnología. Pues la prueba digital es en el proceso judicial, en el ámbito civil y penal, pues es un tema que es prácticamente nuevo, pero nuevo decir unas 3, 4 décadas antes, pero esto es porque hemos venido evolucionando en todos los aparatos electrónicos, televisiones, computadoras, cámaras, todo esto ha venido a evolucionar, y cada vez pues se está convirtiendo como un medio de prueba para poder resolver los casos pues criminales que se someten muchas veces a los órganos jurisdiccionales. Sí tiene una afectación, sí, a los derechos fundamentales, como cualquier ordenamiento jurídico, contempla la posibilidad que ciertos trámites sean admitidos en un soporte electrónico. La tecnología digital forma parte de nuestra vida profesional, pero también de la personal, siendo los dispositivos informáticos acaban siendo auténticos diarios digitales. Consecuentemente, una investigación que pretenda requisar soportes informáticos, interceptar comunicaciones, es susceptible de incidir en la esfera de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso es que la Constitución Política de la República en Guatemala, y como en todas, prohíbe la obtención de una grabación si no existiese una orden judicial.
salvo también en lo que yo manifesté en la clase de hace 2 días con relación al tema de que si la víctima viene y graba a su extorsionador, en donde le dice, mira, si no me das los 6,000 quetzales que te estoy pidiendo semanalmente, te voy a matar a un piloto. Pues a la víctima no le podemos decir nosotros, mire, usted por qué lo grabó, porque usted está, o sea, como fiscales, ¿verdad? Usted mire por qué lo grabó, por qué, mire, está usted pues violentando lo que establece el artículo 24 constitucional. No, existen mecanismos. Creo que en esta parte lo que hay que hacer es secuestrar el teléfono, hacer el embalaje, como dijo ayer también nuestro amigo Cristian, pues todo dentro de la esfera legal, eh, llevarlo ante los laboratorios correspondientes, ya sea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses o algún técnicos que tenga el Ministerio Público debidamente facultados con los títulos correspondientes, y extraer la información y ponerlo a disposición del juez para que convalide. Entonces, sí hay salidas judiciales, sí hay una posible afectación a los derechos fundamentales, porque yo estaba en una audiencia la vez pasada y pues estaba un señor realmente y su esposa estaban detenidos por actos criminales en el crimen organizado. Pero recuerdo yo que hay escuchas, por ejemplo, que empiezan, mira, fíjate que hay que ir a matar a fulano y tal, pero de repente cambia ese tema y le dice, mira, pero ¿cuándo venís a mi casa? Porque de repente está hablando con la amante. Es el caso que yo presencié, yo estaba en la audiencia cuando están reproduciendo la escucha y están hablando de actos delictivos, pero sale de la esfera y entra una esfera personal, o sea, un ámbito privado, pero ahí no podemos hacer ni cortar ni ponerle más a la escucha porque estaríamos violentando ese sistema, pues que fue capturada de una forma legal. Y me recuerdo yo que la señora vino y pues se le tira encima en media audiencia al señor y pues le dijo que lo iba a matar, que era un aquí, que era un allá y que nunca había pensado que lo fuera a engañar con esa persona. Pero son cosas que también pueden, como les digo, una posible afectación a los derechos fundamentales, pero recordemos que cómo nace la ley contra la delincuencia organizada. Y la ley contra la delincuencia organizada nos tenemos que también entender la esfera del derecho penal del enemigo. Y dentro del derecho penal del enemigo, pues hay ciertas cosas como, por ejemplo, también la ley de lavado de dinero, por ejemplo, estamos ante una situación que regula la teoría de causalidad, porque existen dos teorías, o por lo menos estas las que maneja nuestro código penal, y la que se utiliza es la relación de causalidad, causa-efecto. Esto es lo que significa que si se comete un hecho delictivo, al juzgador no le va a importar realmente qué fue lo que lo motivó a cometerlo. Lo que le importa realmente a nuestro reglamento jurídico es que cometió el hecho delictivo, ¿verdad? Y ese hecho delictivo va en contra de nuestro reglamento jurídico penal y va a traer una consecuencia. Y esa consecuencia es la pena a imponer. Si fue un homicidio de 15 a 40 años, si fue un asesinato de 25 a 50, y siempre pues viendo esa situación, siempre va a haber una afectación a los derechos fundamentales. Hay ventajas e inconvenientes en la prueba electrónica, por supuesto, como todo. La primera es que siempre y cuando el material no vaya así objeto de manipulación, como que lo que estábamos viendo ayer en el caso que nos expuso nuestro amigo y experto Cristian, ¿verdad? Es que se ponen a manipular el teléfono en un pleno juicio y pues los peritos expertos pues empiezan a cuestionar ese procedimiento. Y realmente lo que sucede ahí es que y tiene toda la razón. Nuestro Código Procesal Penal, como en todos, tiene un factor. El factor es el siguiente. Eh, la duda favorece al reo, es un principio fundamental, y eso significa que al crear una cierta duda dentro del proceso, pues a los jueces no les va a quedar otra forma que absolver. Entonces hay que saber, hay algunos inconvenientes, hay unas ventajas. Una de las ventajas también creo yo y considero que pues es un testigo mudo, o sea, no puede entrar a una contradicción como un testigo. Fíjense, pues les voy a poner otro caso antes de seguir hablando y entrar en materia, y esto solo como un
antes de entrar al tema que nos corresponde el día de hoy, ¿por qué teníamos que tocar estos temas? Porque eso es lo que se utiliza también para corroborar la información en el tema del colador eficaz en la ley contra la delincuencia organizada. Fíjense, pues un testigo puede también pues equivocarse y la contradicción dentro de un proceso penal es muy delicada y les voy a explicar por qué. Fíjense que hace mucho tiempo tuve un caso yo trabajé mucho tiempo en la Fiscalía contra el Crimen Organizado y posteriormente pues ya tengo 6 años de estar trabajando en mi bufete profesional y trabajo el derecho penal, que eso es lo que me he dedicado a en toda mi vida, prácticamente desde que tengo 18 años, que fue en la primera vez que el Ministerio Público me da la oportunidad de entrar a tan linda institución como pasante. Entonces ya tengo mis años de estar en el derecho penal y pues como les digo, ese tema del tema de testimonial es muy complicado. En uno de los casos que ya fuera de la esfera de fiscal, sino como abogado defensor, me doy cuenta que un investigador va a declarar ante un tribunal de sentencia y una de las preguntas que yo le hago, mire, usted aquí dentro de su informe hay seguimientos, hay pues fotografías, y lo que le pregunto, mire, ¿cuánto tiempo usted se tardó en hacer esa investigación? Pero yo sabía por qué hice esa pregunta, porque la denuncia, fíjense, pues, la denuncia fue presentada 5 de septiembre, por decirles algo, y el informe lo entregan 6 de septiembre. O sea que en 24 horas, por ejemplo, que hubiera trabajado las 24 horas seguidas el investigador, no hubiera podido realizar la investigación. Era imposible porque habían seguimientos, habían, ¿cómo se llama? Se habían fotografiado algunas reuniones, había incluso marcajes de GPS porque había lugares donde no había nomenclatura. Bueno, se utilizó ciertas cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Como el uso de celular, las cámaras con las que tomaron las fotografías. Entonces se le empezó a cuestionar esa situación y no pudo explicar y al final él como no tuvo escapatoria porque no era lógico lo que él estaba diciendo, dijo que efectivamente él no había hecho el informe, sino que el fiscal en una USB le había entregado dicho informe y que él lo único que hizo fue firmarlo. Entonces, esa situación también es muy importante, el uso de la tecnología, pero también la idoneidad, capacidad y legalidad de cómo se incorpora esa prueba al proceso penal. Como vimos, las ventajas e inconvenientes en el tema testimonial, en el tema de los peritos, puede ser documental, pues entra dentro de la esfera o la manipulación de esa prueba. Bueno, como una reflexión final a esto, antes de entrar al tema, se ha reportado innumerables ventajas en las sociedades modernas, pero también han constituido una vía novedosa y eficaz para la comisión de conductas delictivas, aprovechando la poca legislación en la materia y su continua innovación a la que hace que el derecho las más veces se encuentre uno varios pasos por detrás de la realidad. Es por eso que la prueba electrónica va camino a convertirse en prueba estrella de los diversos órganos jurisdiccionales, aunque el trabajo esté escrito haciendo referencia normativa y jurisprudencia. Es en el tema en España y europeo, y en el tema guatemalteco igual estamos innovando, incorporando toda esa legislación para que se pueda incorporar de lleno al proceso penal. Bueno, como un antecedente a este tema del colaborador eficaz, yo les voy a contar mi experiencia como fiscal del Ministerio, ex fiscal, perdón, del Ministerio Público, y cómo aplicábamos esta ley. Fíjense que, imagínense, la ley contra la delincuencia organizada es un compromiso internacional. Solo voy a tomar un poco de agua. Es un compromiso internacional que asumieron varios países, ¿verdad? En la Convención de Palermo, ¿verdad?
en donde prácticamente los estados partes estaban ya cansados pues, del crimen organizado. Imagínense el crimen organizado. Hace poco pues vimos en México un cartel, ¿verdad?, de droga, pues demostrar su poderío en armas, tecnología, pues prácticamente es increíble, ¿verdad? Entonces, lo que motiva a la creación de herramientas jurídicas prácticamente es para combatir el crimen organizado. Podemos poner un ejemplo en Colombia, por decirles algo, los carteles de Medellín, Cali, liderados por Pablo Escobar, donde pues, prácticamente convirtieron en unas empresas, ¿verdad? El negocio de la droga y pues tenían contabilidad, tenían contadores, tenían una empresa, ¿verdad? Y generaban mucho dinero en efectivo, y entonces esto lo que los viene y los empieza a motivar a crear mecanismos de lavado o blanqueo de activos. ¿Y esto qué significa? Es que empiezan a crear empresas y pues empiezan a lavar el dinero. Entonces vienen y dicen, no, aquí estamos cansados de esto, vamos a crear la ley contra el lavado de dinero, y empiezan con los mecanismos y toda la situación, y pues ya en todos los países ya hay mecanismos y prevención de la ley de lavado de dinero o prevención al lavado de dinero o el tema de un financiamiento terrorista. Bueno, entonces vienen y crean esta ley y empiezan ya con los mecanismos jurídicos pues crean la ley contra la delincuencia organizada. Aquí en mi país el problema es que fue en el año 2006, ingresa la ley a funcionar, pasa por todos los mecanismos, Congreso, el presidente la aprueba, se publica en el diario oficial, empieza a regir a todos los guatemaltecos, pero no sabíamos realmente cómo iba a funcionar, ¿ah? Cómo íbamos a funcionar, porque nunca habíamos tenido una ley así, y a mí me tocó vivir porque yo estaba en la fiscalía contra el crimen organizado, y estaba la ley, y cómo la aplicábamos, y pues en el camino fuimos aprendiendo porque tampoco teníamos una capacitación constante acerca de este tema, y que nos explicaran, que tuviéramos seminarios, que hubiéramos ido a Colombia, que hubiéramos ido a Italia, a Estados Unidos, jamás. O sea, como iba evolucionando, así le íbamos aplicando. Entonces, estos mecanismos, como la ley de lavado de dinero y la ley contra la delincuencia organizada, son elementos que sirven ¿para qué? Para combatir la delincuencia organizada. Y en donde más les duele a estos delincuentes es tocarles el bolsillo. Pues extinguir los bienes, entra posteriormente en Guatemala la ley de extinción de dominio, bueno. Pero este preámbulo, a lo que quiero llegar es que fuimos evolucionando como nos lo iba permitiendo, y la incorporación en el proceso penal de un colaborador eficaz es conseguir los medios de prueba para verificar y que sea eficaz el dicho del delincuente. Esa es la verdad. Eso es lo que motiva, y para eso utilizábamos los métodos especiales de investigación, el más común, el que funciona prácticamente, la intervención de escuchas telefónicas a través de juez competente con una investigación sólida, la obtención, y pues aquí es donde entra toda la herramienta o tecnología, ¿verdad? Como hemos ido avanzando para poder esclarecer cada caso en concreto. Bueno, explicando esto, vamos a ver cómo funciona el tema del colaborador eficaz en la persecución penal en Guatemala. Como les dije, el colaborador eficaz en el derecho penal premial, que es un premio realmente, por eso se le llama premial, que es un premio que se le da al delincuente, con relación al tema de que pues, se le va a premiar si hizo 50 asesinatos, pues ya solo va a cumplir, si se le da un procedimiento abreviado de un delito de encubrimiento, la pena máxima de 3 con una suspensión. Entonces van a decir, bueno, si mató a 50, sí, pero la ley, como es derecho penal del enemigo, no le va a importar lo que él hizo, sino que lo que él colaboró en la justicia para desarticular una estructura criminal de 30 integrantes, que si al año mataban 100 personas, ahora probablemente ya no van a matar a ninguna. Entonces ese es el premio que se le da al delincuente, desarticular esa estructura criminal. Entonces la persona que ha participado en un hecho delictivo, sea un integrante de un grupo delictivo organizado,
que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación, persecución de sus miembros del grupo delictivo organizado podrá recibir los beneficios otorgados en la presente ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien tiene conocimiento, sea o no integrante de una estructura criminal, pero presta la colaboración eficaz para la investigación. Fíjense, pues, entonces, aquí yo quisiera hacer como un paréntesis y contarlos con un caso que yo he tenido la oportunidad de ver, o varios casos que he tenido la oportunidad de ver. En este mismo caso que les conté del niño, efectivamente se nos une un colador eficaz, pero no es solo así, pues, porque no es que usted llegue al allanamiento, inspección y registro y lleve una orden de captura, lo captura y le dice él, mire, fíjese, quiero ser colador eficaz, no me lleve preso. No, eso no funciona así, es un proceso realmente. Y aquí en Guatemala han habido varios casos en donde los coladores eficaces se han arrepentido de su colaboración eficaz y después han involucrado también a los pobres fiscales diciendo que no era así, que el fiscal lo presionó, y que estaban incorporando prueba penal ilícita. Bueno, en fin, de una serie de situaciones. Entonces, lo correcto, como les dije, en el tiempo fuimos aprendiendo porque no fue en ese mismo año, sino que con el tiempo, con los casos y la experiencia que se fue tomando en cuenta, pues se pudo, pues, tener un poco más de tacto en estos temas del colador eficaz. Entonces, lo primero que deben de hacer o debe de hacer el colador eficaz es pedirle por escrito al fiscal prácticamente dos cosas muy importantes. La primera cosa que le pide el fiscal o en el primer escrito es que quiere someterse al programa de protección al testigo, ser colaborador eficaz, ¿no? Que quiera coadyuvar con la investigación y que oficie donde corresponde para salvaguardar su vida. Lo que no sea que la estructura criminal se entere que quiere colaborar con el Ministerio Público y si no se hace, se incorpore al programa de protección al testigo y se solicite pues cuidar de su vida, eso es lo primero que hay que hacer. Pero ese escrito que se va a presentar por parte del abogado defensor debe llevar firma legalizada. ¿Por qué debe dar firma legalizada? Porque entonces ahí el fiscal no está presionando, no está indicando que tenga un interés de su caso, sino que él va a someter la información que va a dar a su criterio y podrá establecer en un momento determinado si esa información que va a entregar, por eso le digo, ¿qué información podría entregar? Pues podría entregar grabaciones, fotografías, e incluso podría indicar lugares donde se encuentran las armas, cuentas bancarias, bueno, en fin, el colaborador eficaz puede mencionar un montón de cosas, pero debe ser eficaz esa colaboración. Entonces es importante eso. Entonces una de las cosas o el primer paso que se debe dar es que ese memorial lleve firma legalizada para no comprometer al fiscal. En aquellos tiempos lo que se hacía era que el abogado defensor platicaba con el fiscal y el propio fiscal iba a la cárcel, no había ningún antecedente o alguna resolución en donde administrativa, por supuesto, de parte del fiscal, donde indicara, por ejemplo, se recibió el memorial de Juan Pérez, solicita incorporarse al programa de protección al testigo y que se oficie al centro carcelario para que se resguarde su vida. Eso es lo primero que tiene que hacer el fiscal. Sí, están pidiendo resolver ese memorial y dejar una constancia dentro del expediente. Se recibe el memorial de Juan Pérez, en donde solicita que se envíe el programa de protección al testigo, entonces se oficia el programa de protección al testigo que hay una posible colaborador eficaz que va a rendir información. ¿Por qué? Porque más adelante también se debe de cambiar su identidad, se debe incorporar a una nueva vida bajo los cuidados, dependiendo del caso o la gravedad del caso. Entonces sí hay que hacer ese trámite previo. Entonces, el otro artículo, vamos a ir comentando artículo por artículo y yo comentándole mis experiencias en los casos que he tramitado, colaboraciones eficaces cuando fui fiscal. Por ejemplo, en el artículo 91 indica ámbito de colaboración eficaz. Se considera colaboración eficaz la información que proporciona el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes. Bueno, esa información que nos va a entregar el colaborador eficaz
debe de tener estos presupuestos, porque si no, el fiscal tampoco podría otorgarle un convenio de colaboración eficaz, porque esa información no es eficaz. Por ejemplo, muchos piensan, bueno, el colador eficaz lo que quiere es pues salir de su problema. Y para salir de su problema va a inventar que A, B, C, D, E y son responsables de hechos delictivos. Ah, bueno, pero ¿qué información tiene usted para poderla corroborar que esas 5 personas han cometido ese hecho delictivo? Porque muchos van a querer salir de su problema judicial, van a querer ser coladores eficaces, dar una información equivocada o no cierta y no van a ver un soporte. Entonces, la ley sí establece varios parámetros. Entre ellos está evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud. Por ejemplo, pues yo os voy a poner un ejemplo mero raro ahí, pero este no es de la vida real, pero hay una serie de televisión ahí pues, que es muy famosa y me recuerdo yo que uno de los narcotraficantes, pues uno de sus familiares se vuelve colaborador eficaz y lo que manifestó el colaborador eficaz es dónde tenía guardado su dinero, dónde estaban las armas, cuáles eran los bienes o testaferratos que tenían sobre los bienes y pues, y la policía viene y decomisa todo. Entonces, y fue cierto, porque si dijo, mira, el dinero estaba en la casa de seguridad en zona 10, por ejemplo, en el edificio tal, y llega la policía con el Ministerio Público, con orden de allanamiento, entran al inmueble y encuentran ese dinero o esa información o alguna grabación o cualquier situación, una tablet, un teléfono o algo que guardara información y dice, mira, ahí está, y el Ministerio Público llega y encuentra esa información. Entonces uno va a decir, ah, sí, esa información es eficaz. ¿Y cuál va a ser el efecto? Va a evitar esa continuidad y consumación de delitos y disminuir esa magnitud delictiva. Eso debemos recordar que hay prisión y también derechos humanos. El uso de la tecnología aplicada en el proceso penal guatemalteco. Otra de las situaciones es que podemos entender que conocer las circunstancias en que se planificó, ejecutó el delito, circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. Entonces, esas circunstancias, ¿quiénes la pueden saber nada más? Solo las personas que están dentro de una estructura criminal. Nadie más. Y fíjense que hay un ejemplo claro y ustedes me van a entender este ejemplo que yo les voy a indicar ahorita. Hay un caso en que hay interceptación telefónica. A llama a B. A le dice a B, mira, que vamos a ir a ver un partido de fútbol. Ok, vamos a llegar a tu casa, sí. Ya tener la comida, tener la bebida, sí, todo está perfecto, todo venite. Cuelga A con B. A llama a sus amigos y le dice, mira, hay que ir a ver un partido de fútbol, llévate a los muchachos armados porque no lo vamos a matar. Eso en la ley contra la delincuencia organizada se llama un hecho inevitable. El Ministerio Público y la policía a toda costa deben de evitar que se cometa ese hecho delictivo porque encima de todo está el derecho a la vida, ¿verdad? Entonces viene el Ministerio Público y con la Policía Nacional Civil utilizan el mismo sistema que hablamos ayer, la triangulación de antenas, ¿verdad? Y siempre da un margen de error. Bueno, en aquel tiempo, ahora es un poco más fácil por el tema de que ya los aparatos inteligentes, pues ya tenemos el tema de la ubicación, pero también llega su técnica. Bueno, ese tema no me quiero meter porque ahí sí no soy experto. El experto fue mi amigo de ayer, el experto Cristian. A lo que sí les puedo decir es que se hizo esa triangulación de antenas y se pudo ubicar el lugar o el rango se volvió más pequeño de la ubicación donde se encontraba esta persona, que dicho de paso era un secuestrador, ¿verdad? O sea, no, perdón,
Era un narcotraficante, y este narcotraficante se comunicó con un secuestrador, y el secuestrador le dijo a sus amigos que tenían que ir armados porque iban a ir a matar a esta persona. Pero ¿cuál era el objeto de irlo a matar? Habían 8 millones de dólares en su casa y había droga, imagínense. Entonces el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, porque es con lo que se conforma la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, inmediatamente lo primero que hacen es empezar a ubicar de dónde se encontraba ese móvil para poder llegar y realizar las diligencias que impidieran el asesinato. Efectivamente, cuando llega el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil y entran, porque sobre todo, como les dije, el bien jurídico tutelado de mayor protección, o el que se debe proteger a capa y espada, es el de la vida, y se ubican a estas personas. Estas personas, pues, se salva la vida. Ya tenían, pues, a su esposa metida en una camioneta, ya, pues ya prácticamente para irla a matar, me imagino yo, porque estaba amarrada, le tenía tapada la boca, y prácticamente ya los iban a matar a toda la familia. Se ubicó, y en ese mismo instante, pues imagínense, 8 millones de dólares. La pena de prisión de lavado de dinero son 6 años. Imaginémonos que ese delincuente era un delincuente primario. Imagínense, 6 años de prisión. Por el tema de comercialización de drogas, la pena es también de 6 a 20 años de prisión. Supongamos que le hayan puesto 6 años. 6 más 6 son 12 años. Pero lo que sí nos iba a quitar es la multa. Aquí en Guatemala, el tema de la multa, que es el mismo dinero que se pudo haber lavado, que era 8 millones, eso se convierte, que le van a poner una multa porque tiene una pena mixta. Dos penas principales, una pena de prisión y una pena de multa en el tema de lavado de dinero. Que le hayan puesto la mínima, que le vayan a poner la mínima, 6 años de prisión. 6 años por el tema de la droga, más la multa, estamos hablando que 8 millones de dólares son más de 50 años, o sea que ese tipo ya no iba a salir de la cárcel. Ese tipo ya no iba a salir de la cárcel. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Bueno, antes de entrar a ese tema del colador eficaz, en ese sentido, la colaboración eficaz solo puede ser de arriba hacia abajo. Jamás puede ser ¿cómo se llama? Que un líder de una estructura vaya a ser colaborador eficaz, porque entonces de nada sirve, porque entonces el líder vuelve a formar otra estructura criminal. Por eso tiene que ser, de abajo hacia arriba, o sea, un cargo medio, por ejemplo, dentro de la estructura criminal, hacia arriba, en el tema de la colaboración eficaz. Bueno, entonces este tipo viene y se aboca al Ministerio Público a través de su abogado defensor y le dice, mire, fíjese que yo quiero colaborar con ustedes. ¿Y cómo va a colaborar? Pues fíjese que yo le voy a decir que nosotros como secuestradores, pues matamos a 20 víctimas. Ok, entonces sí le interesa al fiscal. Entonces, imagínense, ¿qué le va a interesar al fiscal o a la justicia? Resolver 20 casos y dejar impune a un solo integrante y asegurar que esta estructura criminal nunca salga de la cárcel, porque realmente nunca iban a salir de la cárcel. Entonces dijo el fiscal, sí me interesa. Bueno, se ubicaron en 20 casos, se ubicaron a las víctimas ya fallecidas, y la que más me sorprendió fue un muchacho pues, que iba a comprar su casa en Guatemala y le decía a su mamá, mire mami, le voy a mandar el dinero, y la mamá vendía comida y le regó le regó toda la noticia, ¿verdad? Aquí en Guatemala le decimos regala bola, regó la noticia y realmente una persona vino y que iba a comer ahí, que era un albañil y que formaba parte de una estructura criminal, planificaron el secuestro de su hijo. 3 veces le cobraron el rescate, ninguna entregaron al cadáver, ninguna entregaron al muchacho. Es más, nunca denunció así la señora, pues ya cuando denunció, pues ya era demasiado tarde. En estos casos hay que denunciar inmediatamente porque sí tenemos un buen comando antisecuestros en Guatemala,
uno de los mejores que he visto y he observado. Bueno, con ese tema del colaborador eficaz, entonces, pues sí, indicó dónde se encontraban los cadáveres y efectivamente cuando llegamos al lugar, ahí estaban los cadáveres. O sea, es una información importante y veraz. ¿Qué otro paso deben de hacer los colaboradores eficaces? Identificar a los integrantes de su organización criminal y su funcionamiento que permita desarticular, menguarla o detener uno o varios de sus miembros. Averiguar, bueno, vamos a hacer un comentario de esto. Fíjense que en una audiencia de colaborador eficaz, una señora, porque era una señora, nos dice a nosotros, mire, fíjense que pues yo quiero declarar porque al final de todo el proceso, porque es un proceso de colaborador eficaz, uno debe ir ante juez y ante el juez se da la declaración en calidad de anticipo de prueba y se homologa el convenio de colaboración eficaz. Esas dos cosas hace el juez. Entonces vino la señora y en plena audiencia ustedes. Ya llevábamos nosotros nuestra presentación, nuestra computadora, nuestra cañonera, todo lo que nos había dado la señora. No estaba en un 100% toda la información que nos dio como colaborador eficaz. Yo creo que para hacer una buena investigación de colaborador eficaz debemos de tener más del 75% de la historia que nos ha contado el colaborador sea verificada para poder entrar. Ahora, si de ese hay un 10% o un 5% o nada, entonces no es eficaz la colaboración. Entonces viene la señora y no nos había dicho toda la verdad. ¿Y cómo era que no nos había dicho toda la verdad? Porque la señora tenía una hija y esa hija nunca nos dijo ni que había que protegerla, no sabíamos realmente. Y lo que pasa que esta estructura criminal, como sí conocen a cada uno de sus integrantes, ese día la audiencia inició a las 2 de la tarde y ese día a las 9 de la mañana le habían secuestrado a su hija en Zacapa. Imagínense. Cuando ella llega a la audiencia y hablo yo con ella y le digo, mire, ya vamos a iniciar y le expliqué, no le sugerí ni le dije qué tenía que decir, le expliqué, que eso es lo correcto, cómo iba a hacer la audiencia, qué era lo que podía pasar, los abogados le iban a preguntar, si ella no podía o no comprendía una pregunta, que se quedara callada, que el juez le iba a decir al abogado o al fiscal o al que hiciera la pregunta que él se la reformulara. Entonces, viene la señora y pues le expliqué todo eso y me imagino yo que antes de subir a brindar su declaración en calidad de anticipo de prueba, los miembros de la estructura le dijeron que su hija estaba secuestrada. Bueno, ¿nos hizo quedar en ridículo a nosotros como Ministerio Público? Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues hubo un problema que no nos contó toda la verdad. O sea, quiénes eran sus miembros familiares que podían estar en riesgo. Ella dijo que era sola, que era madre soltera, que su hija no se encontraba aquí, que estaba en Estados Unidos. Bueno, nos había dicho un montón de cosas y que al final pues no era cierto. Y cuando viene y le preguntan, por ejemplo, por el líder de la banda, y le dice, mire, ¿qué función tenía Juan Pérez, por decirles algo, el líder de la banda? Ah, fíjese que él es un pan de Dios, él es panadero, él vendía pan en el pueblo, imagínense. ¿Qué pasa ahí? Bueno, eso más adelante lo vamos a indicar. Pero una de las cuestiones es identificar a los integrantes, la organización criminal y cómo funciona. Imagínense, el colaborador dice que era un panadero y que vendía pan, que no hacía nada, prácticamente estaba dejando en ridículo al Ministerio Público y a su investigación. Averiguar el paradero, destino de los instrumentos, bienes, efectos, ganancias del delito, así como indicarle las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales. Esto es importante también por el tema de la fuente de financiamiento, lo que habíamos hablado, que es la fuente donde ingresa el dinero. La entrega de los instrumentos, efectos de ganancia o bienes y productos de la actividad ilícita o las autoridades competentes también es parte que debe de ir dentro del convenio de colaboración eficaz.
Bueno, entonces aquí ya venimos y tenemos esa parte. Eso es lo que les expliqué. Viene el colaborador, dice toda la verdad de cómo sucedieron los hechos, entrega los bienes, el Ministerio Público hace las diligencias de investigación, solicita las órdenes competentes de la orden competente de un juez, se hacen efectivas y encuentra toda esa información. Ah, bueno, entonces viene el Ministerio Público y le dice, mire, lo que usted dijo es cierto. Bueno, vamos a negociar. ¿Por qué tiene que negociar el Ministerio Público? Porque recordemos ahí que todavía no se ha homologado el convenio y no se ha dado su declaración en calidad de anticipo de prueba y no ha pasado de esa calidad. Entonces, todo lo que ha dicho probablemente es una defensa material, por decirles algo, que no tiene ningún valor probatorio y falta la fase de poder probar y corroborar esa información y que el juez le pueda dar esa homologación y le pueda dar esa oportunidad de declaración en calidad de anticipo de prueba ante juez competente. Entonces ahí en ese momento ya el colaborador eficaz puede negociar y le dice, salvo los de delitos a que refiere al artículo siguiente, se podrán otorgar los siguientes beneficios de colaborador eficaz. Uno, un criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. Este es el sueño de cualquier delincuente, tener estos beneficios, ¿verdad? Un criterio de oportunidad, una suspensión condicional de la persecución penal. Después dice que durante el debate oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cómplices o la rebaja de la pena hasta 2/3 partes al momento de dictarse sentencia por los autores. Ese es otro beneficio. Es el tema que se podría dictar un sobreseimiento o la rebaja de penas hasta 2/3 partes al momento de dictarse una sentencia. Otra beneficio es la libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena. Bueno, aquí vamos a entrar con otro tema tecnológico, ¿verdad? En este tema es el famoso brazalete, ¿verdad? En este caso, pues ya está autorizado, incluso ya está la ley, ¿verdad? El control telemático con relación a este dispositivo electrónico. ¿Y qué ha pasado? Creo que no hay voluntad política para hacer las licitaciones correspondientes y a qué empresa se le va a otorgar la concesión de la creación de estos. Creo que está Tigo, está Claro, hay varias empresas, pero todavía no se ha hecho esa situación. Creo que sería un buen mecanismo, aunque no sé cómo funcionaría porque nunca lo hemos tenido, pero recuerdo también en las noticias que había un muchacho muy famoso en México, que era la mano derecha de uno de los capos, va a Estados Unidos, que es también oportuno hablar de ese tema, porque es extraditado en Holanda y lo trasladan no recuerdo si Miami o Los Ángeles, no me recuerdo bien en qué fiscalía estaba, pues pasa 3, 4 años preso, decide él ser colaborador eficaz y le dan uno de estos beneficios. Le ponen un control telemático, creo que fue en Los Ángeles, tenía un departamento, estaba bajo el tema de protección al testigo, y pues él decide romper esas reglas, pues se quitó ese control telemático, ¿verdad? Esa localización personal, y se va a México, a su tierra, creo que Culiacán, y pues estuvo 3, 4 días y lo ubicaron sus antiguos socios y pues lo mataron. Esa es una de las también consecuencias que puede tener un colaborador eficaz y por eso se debe de apegar estrictamente al tema de protección al testigo. Ahora, ¿quiénes no le podrán dar esos beneficios descritos en el artículo anterior? En casos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de lesa humanidad. Esos son los delitos que no se pueden dar el tema de colaborador eficaz. No se podrán dar también los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal, los sobreseimientos, los jefes, cabecillas, dirigentes, de lo que ya habíamos hablado, que el cabecilla no puede ser colaborador eficaz, sino que debe ser de abajo hacia arriba. Perdón que se me movió aquí. Bueno,
Bueno, esos serían los delitos que no se podría otorgar esa colaboración eficaz. Bueno, en el 92 TER dice que hay beneficios de aplicación restringida. En los casos del artículo anterior podrán concederse beneficios siguientes por colaboración eficaz: la rebaja de la pena en 2/3 partes, la libertad condicional o libertad controlada, que es el tema que habíamos hablado, el tema de telemático que está vigente en Guatemala, pero no se ha podido dar por el tema que no se ha adjudicado a la empresa que va a llevar el control sobre esos aparatos. A los beneficios no serán aplicables a los cabecillas, dirigentes y organizaciones criminales. Forzada ejecución extrajudicial. Bueno, eso es con relación a eso. Ahora, los beneficios de criterio de oportunidad, suspensión condicional de la persecución penal y sobreseimiento se tramitarán ante el juez o el tribunal que esté conociendo la causa del interesado y tiene la calidad de sospechoso, imputado o acusado. Los beneficios de libertad condicional o libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena serán tramitados ante el juez de ejecución. Bueno, entonces esos son como que los parámetros en que venimos hablando del tema del colaborador eficaz. Sí existe la tecnología en este tema también, como en todos los temas criminales, cada quien dentro de su esfera, la criminalística, los abogados con el tema legal, los jueces pues impartiendo una justicia imparcial, objetiva, garantizando el derecho de defensa, presunción de inocencia, garantizando las reglas que se deben de cumplir para no vulnerar ningún derecho constitucional de ninguna de las partes. Aquí no estamos hablando de las partes, hablando en el tema, solo del fiscal, no, aquí estamos hablando de una tutela judicial efectiva. Hoy en Guatemala o ayer, si no mal recuerdo, pues en las noticias hablan de la muerte de un señor pues, que mató a su esposa y este señor era hijo de una expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pues ahí podemos hablar también que una de las pruebas que yo recuerdo en ese caso en específico era el posicionamiento a través del GPS, a través de un recorrido de su vehículo, la localización de los móviles, de la información que podría tener ese móvil con relación al movimiento de las antenas. Habían unas versiones que esta señorita había salido de su casa porque había sido secuestrada y pues al final pues no hubo ningún medio de convicción en que pudiera haber sido secuestrada. Se encontraron otras evidencias dentro de la casa, bueno, en fin, pero lo que quiero llegar es que en el recorrido que hace durante todo el día este señor que falleció por el tema de COVID, dentro de la prisión, que era sindicado por la muerte de su esposa o desaparición, porque al final no se pudo determinar o no se ha determinado esa situación. Pero a lo que quiero llegar es que todo este tema tecnológico tiene que ver con todos estos casos legales en el proceso penal. ¿Nos estamos adecuando? ¿Se está evolucionando el derecho penal? Sí, y debemos de estar actualizados en la tecnología. Ahora las videoconferencias, por el tema del COVID, los debates o las audiencias virtuales, pues toda esa tecnología se ha venido utilizando. Incluso un colaborador eficaz, en un caso que yo tuve, eso es lo que les quería comentar, pues declaró desde Italia en un proceso penal aquí en Guatemala. O sea, estamos ante esa situación. Bueno, aquí estamos hablando más que todo de cuestiones procesales, con el tema de los beneficios que pudieran existir. Ya vimos el criterio de oportunidad, la suspensión condicional de la persecución penal, incluso un encubrimiento propio, como yo les había explicado, para los cómplices o autores, pues también está regulado cómo es que se debe aplicar dichos procedimientos. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este tema, pues del caso. Fíjense que el caso no se los puse porque este sí es un tema muy complicado, pero yo lo tengo aquí a mi mano y se los voy a ir explicando poco a poco, antes de entrar a los otros temas legales.
Como les dije al principio, lo primero que tiene que hacer alguien que quiere ser colaborador eficaz dentro de un proceso penal es hacer una solicitud. ¿A quién? Al Ministerio Público. ¿Por qué debe ser el Ministerio Público? Porque es el ente encargado de verificar la información, hacer el convenio, homologar el convenio y después de homologar ese convenio, hacer la declaración en calidad de anticipo de prueba. Entonces, ese memorial que va dirigido a la fiscalía o al fiscal encargado del caso, como les dije al principio, debe de llevar, ¿qué? Firma legalizada, donde él se quiere convertir en un colaborador eficaz para que más adelante no vayan a decir que el fiscal lo amenazó, lo coaccionó, lo presionó para convertirse en colaborador eficaz, como en varios casos ha sucedido. A mí me pasó en uno que ya les manifesté y comenté. En otros casos que he visto de otros compañeros fiscales, también he visto que ha pasado. Entonces, lo primero es ese memorial. Después de ese memorial, lo que debe hacer el fiscal es hacer un tema, una pequeña resolución. Y esa pequeña resolución se las voy a leer rápidamente. La Fiscalía de Sección contra tal va del Ministerio Público con fecha 28 de julio del año 2015. Indica, por recibido el memorial que antecede, presentado por Juan Pérez, por decirles un nombre, de conformidad con la ley, fórmese el expediente para la colaboración en la persecución penal de la delincuencia organizada. ¿Cómo lo solicita? El procesado constituyase el agente fiscal asociado como corresponde al Centro Preventivo Mariscal Zavala de esta ciudad con el fin de llevar a cabo la diligencia de entrevista dentro de la petición formulada. Bueno, entonces, ¿alguien quiere ser colaborador eficaz? Sí. Bueno, entonces preséntenme un memorial con firma legalizada, hago mi resolución administrativa donde se solicita que me constituya al centro carcelario, me constituyo al centro carcelario para como corresponde y hago la entrevista. Después de la entrevista, esta entrevista aquí puede pasar dos cosas. Lo mejor que se debe hacer, o por lo menos lo que yo hacía, era llevar una cámara, ¿verdad? Podría ser una cámara. En este caso específico fue una cámara, no, fue una grabadora, perdón. Una grabadora la proporcionó el Ministerio Público, se hizo constar en el acta, la marca, el modelo, que solo iba a ser utilizado para esa situación, y se grabó al posible colaborador eficaz, porque ahí todavía no era colaborador eficaz, posible colaborador eficaz, pero también en la resolución administrativa, ¿qué era lo que había que hacer? Informar inmediatamente al sistema penitenciario y al tema de protección al testigo, que esta persona podría ser vulnerable en alguna represalia y había que conservar su vida. Fíjense que en este caso en específico, la primera vez que fuimos no se pudo llevar a cabo la entrevista porque les voy a leer la resolución que yo hice en su momento. De conformidad con el acta faccionada en el centro preventivo, en el consta la entrevista realizada al procesado fulano de tal, desprendiéndose del contenido de la misma, por el hacinamiento del lugar, no fue posible realizar la entrevista por encontrarse las demás personas involucradas, o sea que ahí estaba la estructura criminal dentro de ese centro carcelario. En el mismo sujeto de investigación, situación que vulnera la seguridad y vida e integridad física del procesado, porque aquí lo que hay que resguardar como punto fundamental es el derecho a la vida. Inmediatamente se apersonó el suscrito agente fiscal al juzgado de primera instancia penal de turno con el objeto de solicitar el apartamiento de los demás procesados dentro del mismo caso, en su efecto el traslado del procesado a otro centro carcelario para llevar a cabo las diligencias pertinentes al tema de colaborador eficaz. Todas estas resoluciones, todas estas cuestiones hay que dejarlas plasmadas en el expediente porque después se ponga en conocimiento de los abogados defensores, les aseguro que el abogado defensor va a encontrar hasta el mínimo error que se pueda tener para poder crear la duda
y la duda favorece a quién, al reo. Entonces hay que documentarlo de una forma lógica, transparente y de la mejor manera. Bueno, después de haber hecho la solicitud, me constituí al órgano jurisdiccional, me aprobaron el traslado, trasladamos al reo, me volví a constituir, ya estaban los oficios de resguardo de su vida y toda la situación para poderle asegurar a él que no iban a atentar en contra de su vida, pues procedimos de acuerdo a lo que establece, es otro de los artículos que vamos a ver más adelante, al tema de la entrevista. Miren, pues, el tema de la entrevista es muy importante. La entrevista es como una declaración administrativa también, pero podríamos decir, porque, bueno, en el proceso penal guatemalteco, recordemos que yo les dije al principio, tenemos medios de pruebas que están regulados en el Código Procesal Penal. El primer medio de prueba es los testimonios, los peritos, los documentos y los medios científicos de prueba. Dentro de esa esfera, pues un testigo es alguien, pueden haber dos clases de testigos, un presencial, ¿verdad? O un referencial. Pues el testigo es toda aquella persona que a través de sus sentidos pues analiza, capta, ve algo que ha sucedido y pues, de esa razón es pues llamado a declarar ante, ya sea ante juez competente, ¿verdad? O ante la fiscalía en una declaración puramente administrativa. En este caso no podemos llamar declaración testimonial al presunto colaborador eficaz, porque todavía no es colaborador eficaz, sino que es una persona que está siendo procesada, que se le denomina sindicado, acusado dentro del proceso penal, y lo que se hace es una entrevista de colaboración eficaz. Ese sería como que el nombre técnico que se le podía asignar. Y en este nos va a narrar que las circunstancias de modo, tiempo, lugar, cómo se cometieron los hechos delictivos, ¿verdad? Tiene que verificar varios aspectos que regulan la ley contra la delincuencia organizada. Entre esos aspectos está descubrir, ¿verdad? Los grados de agresividad de sus miembros. Qué función cumplía o el rol que tenía cada uno de ellos. Quiénes eran los líderes de la estructura. Dónde se encuentran sus bienes. Entrega de bienes. Ahí nos tiene que dar toda esa información. Lugares de ubicación de medios de prueba. Pues uno mira a veces en las, ¿cómo se llama? En las películas o en las series, en donde un delincuente para poder negociar más adelante tiene unas maletas llenas de pruebas, ¿va? Entre esos teléfonos, videos, documentos, bueno. Pues no es que no está tan alejado de la realidad, es algo parecido. Un delincuente muchas veces también busca salvaguardar o tener una mejor posición de negociación de su calidad como sindicado para poder acogerse al derecho penal premial y guarda cierta. La vez pasada me encontraba que había solicitado al banco alguna documentación y el banco, como la ley establece, ¿verdad? Que pueden guardar la información por más de 5 años, hasta 5 años, perdón, pero hay bancos que las guardan porque lo que hacen ahora es que han digitalizado toda su documentación, entonces ya no es tanto, pero antes, yo le estoy hablando de algunos casos antes, todavía no estaba ese sistema de digitalización, entonces mandé a pedir algunos documentos al sistema bancario y no los encontraban. Pero el colaborador eficaz sí tenía los cheques en los cuales, los originales, ¿verdad? Que se habían dado para poder, pues alguna transacción ahí anómala, y él me entrega los cheques y levantamos un acta, ¿verdad? Y pues fue incorporado al proceso penal y eso me sirvió a mí para poder elaborar ese convenio. Entonces, todas estas situaciones, sí, hay personas que guardan ciertos documentos, ciertas cuestiones para un momento determinado, pues les puede ayudar para poder estar en una mejor posición de negociación con el Ministerio Público en base al derecho penal premial. Bueno, se hace la entrevista
Como les digo, en algunos casos, bueno, al principio era una entrevista administrativa y como no había cámara o porque no se habían dado los problemas, porque recordemos que como era una ley nueva en el año 2006, pues nunca se había aplicado y en el camino pues habían surgido algunos problemas. Entre ellos, como les digo, colaboradores eficaces que se arrepintieron después y dijeron, miren, no, la verdad que a mí el fiscal me presionó, el fiscal me dijo que tenía que decir que involucrar a fulano, el fiscal me dijo que tenía que involucrar a sultano, y eso es falso, yo nunca vi nada, y bueno, no. Entonces, por eso les digo, hay que hacer las cosas, y se fue mejorando, entre esas, pues, la solicitud del propio sindicato a través de una firma legalizada. Ahora, esa entrevista, ¿quiénes llegan a esa entrevista? La entrevista aquí en Guatemala llega el fiscal, ¿verdad? Puede llegar con su auxiliar fiscal, técnicos de investigación criminalística, con el objeto de poder grabar, de tomar alguna fotografía o cualquier otra circunstancia. Eh, Pueden llegar incluso también el investigador que va a llevar a cargo el caso para verificar la información y se levanta un acta. Esa acta, pues yo siempre la hice a mano, ¿verdad? No en computadora. ¿Por qué? Porque se puede cuestionar que en las cárceles no hay computadora, ¿verdad? Eso es, o que estuvimos en la alcaldía, pero yo he ido a las alcaldías en Guatemala y ninguna hay una cuestión y que mucho menos se la van a prestar. eh, es mejor hacerla a mano, es mejor que sacarle la firma al que quiere ser colaborador eficaz y sacarle su huella digital hoja por hoja. Eso nos va a dar una situación importante de seguridad jurídica, tanto para el colaborador eficaz como para el fiscal a cargo. Entonces, en esa acta narra todas las circunstancias. De una vez se hace un acta administrativa, una resolución administrativa, y se las quiero leer. Y esa dice lo siguiente. La Fiscalía de Sección, donde yo me encontraba anteriormente, desprendiéndose del acta faccionada de fecha 28 de julio del año 2015, en los puntos manifestados por el procesado Juan Pérez, por decirles un nombre, iníciese a confrontar cada uno de los puntos señalados para esclarecer el presente caso. Ofíciese a la Dirección de Investigación Criminalísticas, en este caso DICRI del Ministerio Público, con el fin de documentar con fotografía y planimetría los puntos señalados por el procesado fulano tal, así como la individualización de las demás personas señaladas dentro del presente caso. Ofíciese al lugar para requerir un lugar, una entidad pública para requerir informe del carácter laboral de unas personas que habían sido involucradas o mencionadas en esta entrevista. Relacionado a los dignatarios, fulano et tal, las diligencias correspondientes del marco legal en base al tema de los antejuicios por la inmunidad que ostentan. En su oportunidad, al contar con los elementos de convicción y que guarden relación a lo declarado por el procesado, facciónese el convenio correspondiente de conformidad con la ley en la materia. ¿Qué significa esto? Que después de haber verificado toda la información que nos ha dado, en este caso, pues no mandamos a la PNC, pero también puede oficiarse a ambos lugares y estar en sintonía para no duplicar el trabajo. Sí se podía hacer. Entonces, la policía y DICRI pues deberían o deben de verificar toda la información a través de sus investigadores o otros medios, igual el fiscal a través de la información que se requiera, para poderle dar esa corroboración a ese convenio. Posteriormente a esa corroboración de ese convenio, ¿qué pasa? Bueno, en el convenio, regresemos, ¿qué tiene que tener el convenio? Prácticamente es todo lo relacionado a que sí se cumplió con las reglas que establece la ley contra la delincuencia organizada, sustentando cada uno de esos puntos con qué, con la obtención en ese momento de indicios probatorios. Bueno, entonces se realiza ese convenio. Vamos a buscar aquí los parámetros, la celebración del acuerdo. Bueno, entonces aquí estamos en el tema de ese acuerdo de colaboración eficaz. Dice, los fiscales podrán solicitar al juez competente la celebración de acuerdos para otorgar beneficios descritos anteriormente. Los beneficios que vimos, el criterio de oportunidad, la suspensión condicional, la libertad vigilada o la libertad anticipada.
con las personas investigadas, procesadas o condenadas, observando reglas establecidas en la presente ley, siempre respetando esa regla. Con esta finalidad, los fiscales, durante las colaboradores, cuando no exista algún impedimento o orden de detención contra ellos. Este es otro problema. Si están en la cárcel, no hay problema, pero aquí dice que no se podrán reunir cuando exista algún impedimento, o sea, tiene que estar detenida la persona, o no, o que no exista una orden de aprehensión en contra de esa persona. ¿Qué diligencias previas se deben de celebrar antes de ese acuerdo? Como consecuencia de las entrevistas lleva a cabo, el fiscal dispondrá de los actos de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada, pudiendo ordenar a la Policía Nacional Civil que realice las pesquisas previas, rinda un informe al fiscal que lo ordenó. Mientras se corrobore la información, no ha sido proporcionada al fiscal, deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal del colaborador. Se hace el convenio, se garantiza la seguridad, se otorga esos beneficios, cuáles son las obligaciones del colaborador, cuáles son las salidas alternas que se le va a otorgar y ¿qué procede? La elaboración y contenido del acta del acuerdo de colaboración. ¿Qué debe tener esa acta, verdad? El beneficio otorgado, la información proporcionada al colaborador y las averiguaciones y pesquisas que hayan corroborado dicha información. Aquí es donde se utiliza la tecnología en el proceso penal, ¿verdad? La utiliza DICRI, la utiliza la PNC, la utiliza también las otras instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Hay fundaciones que también colaboran o son creantes adhesivos en el proceso penal que también pueden colaborar con situaciones tecnológicas y en caso de ser necesario las medidas personales para garantizar la seguridad. Esto es importante. Matan a la persona que está a cargo, el fiscal podría tener alguna consecuencia. El fiscal lo que debe hacer es cumplir, informar inmediatamente al programa de protección a testigos del Ministerio Público. Hay una ley específica. Brindarle la seguridad si se encuentra en un centro carcelario, trasladarlo de un centro carcelario, lo que vimos en este expediente que yo les comenté, y ese compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal, pues no le queda de otra el colaborador debe seguir en ese proceso. El compromiso de la persona, ya lo vimos, las obligaciones de las que queda sujeta la persona beneficiada, bueno, es una facultad del juez denegar el acuerdo de colaborador eficaz. ¿Esto qué significa? De no corroborarse la información proporcionada, el fiscal negará el beneficio y acuerdo a la persona y asimismo el juez también, incluso el juez, cuando ya esté el convenio de colaboración eficaz y se lleve para la homologación, el juez lo puede denegar. Y de esa cuenta se da inicio a la persecución penal si la información proporcionada se establecen indicios razonables de participación delictiva. ¿Cuáles son esos indicios razonables? Los medios de prueba en el proceso penal. La utilización de la tecnología en el proceso penal. Debe de ser incorporada de acuerdo a las reglas establecidas. En el caso particular de Guatemala, se encuentran reguladas todas esas reglas del artículo 181 del Código Procesal Penal al artículo 253. Esto relacionado de una vez su declaración en calidad de anticipo de prueba, se puede iniciar una persecución penal. Eso debe proceder el fiscal de conformidad con un plan previamente diseñado, iniciar la persecución penal en contra de las personas. Existe esa resolución judicial sobre el acuerdo de colaboración eficaz. Quien lo aprueba finalmente es un juez de garantías constitucionales, un juez competente. Al resolver el acuerdo presentado, el juez podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio al presentado y las obligaciones de imponer de acuerdo a la naturaleza, modalidad del hecho punible, y la negativa del juez a acceder al acuerdo de colaboración deberá ser fundada, expresándose claramente en los requisitos legales incumplidos por parte del Ministerio Público. Una vez subsanados los defectos señalados, el Ministerio Público podrá, sin más trámites, solicitar nuevamente la aprobación del acuerdo de colaboración. Es prácticamente la ponencia que yo les quería manifestar, el tema novedoso de la ley contra la delincuencia organizada.
que regula nuestro propio código, nuestra propia ley establecida, y vamos a abrir el chat para que podamos hacer nuestras preguntas y poder analizar cada una de ellas. Vamos a ver aquí, ya está abierto el chat. Si tienen alguna pregunta, por favor, con relación a este tema, me las hacen llegar en este momento para poder pues contestarla y poder hacer un análisis ahí si tienen alguna de las preguntas respectivas. Bueno, creo que quedó muy claro todo porque no miro yo preguntas. Bien, ya hay. Perdón, sí, aquí estaba hasta abajo y no había visto. Sí, Giovanni Pivaral de León. ¿Qué pasa con la familia y los bienes del colador eficaz? Miren, pues, como la ley establece que debe de existir alguna situación con relación al colaborador eficaz. ¿Esto qué significa? Significa que el colaborador eficaz dice, bueno, yo vi otro caso, ahí les voy a poner un caso. Vi un caso en donde un colaborador eficaz dice que le dieron un pick-up, le dieron 100,000 quetzales, le dieron unos terrenos en el puerto. Bueno, y entonces él dice que de esa organización criminal pues obtuvo esos bienes. Entrega el carro, entrega el dinero y entrega los terrenos. El Ministerio Público podría, creo yo, si esos bienes que han sido obtenidos de una forma legal, por decirles algo, del colaborador eficaz, no se los pueden quitar. Pero si esos bienes han sido obtenidos de una forma ilegal, podría entrar incluso a extinción de dominio, y con la ley de extinción de dominio podrían, ¿verdad?, hacer un perfil económico de esta persona y verificar si realmente tiene la capacidad o no de tener esos bienes. Eso sería como que la respuesta. Vamos a buscar aquí, eso es para Giovanni Pivaral, creo yo. Ana Mónica, excelente presentación, estamos para servirte. Jovino, Joseph Quispe, Mamani, excelente, estoy para servirles. Marco, Antonio Cifuentes, buena noche. ¿El colaborador eficaz pone sus condiciones o se sujeta a impuestas por el ente? Creo que como es una negociación, ¿verdad? Entonces, entre el fiscal y el sindicato a través de su abogado defensor, pues se llegan a acuerdos, por eso es un acuerdo de colaboración eficaz, esa es la palabra, llegan a un término medio o un término que le beneficie al fiscal y que le beneficie al sindicato. Susana Rodríguez, Osmar Berardo, estamos a la orden. César Antonio, buena tarde, doctor. ¿Cómo saben los asesinos o los creadores del hecho quién es el colaborador eficaz? Se supone que la ley lo protege. Miren, pues este es un tema bien complicado, pues, porque realmente en el tema del caso del secuestro, si son 5 miembros de la estructura criminal, por poner un ejemplo, y a 4 están detenidos, y aunque le lleven, por ejemplo, la máscara y le pongan máscara, le pongan lentes, les pongan peluca, se haga en una videoconferencia, le distorsionen la voz, los propios delincuentes van a saber quién es, ¿verdad? Lo que debe hacer el Ministerio Público es resguardar la vida del colaborador eficaz a través del programa de protección al testigo, incluso se le cambia la identidad de la persona. Jordán Estuardo, excelente. Freddy, ¿qué significa colaborador eficaz? Que la información sea eficaz, ¿verdad? Que va a colaborar con la justicia
y que esta información que va a dar sea eficaz para el proceso penal. Buenas noches. Dentro de esa colaboración eficaz conlleva el colaborador no permanezca dentro del país y se vaya a vivir otro para que resguardar su vida o sigue cumpliendo su condena. Bueno, depende del caso y depende de la información. Hay casos en donde el colaborador eficaz se le puede rebajar la pena, como vimos. Hay casos en donde se puede sacar del país, incluso cambiar identidad. Pedro, ¿qué grado de confiabilidad del correo eficaz? Si puede jugar con mentiras bien planificadas, pues eso ya dependerá de la investigación objetiva que realice el Ministerio Público utilizando la tecnología para poder descubrir esa verdad histórica. ¿Qué tipo de condena le recae a esta figura teniendo en cuenta su grado de vinculación? Pues ya vimos las salidas alternas, que es el criterio de oportunidad, una suspensión condicional, incluso una libertad vigilada o una libertad anticipada. Muchas gracias. ¿Qué tienen que revelar el nombre del colaborador eficaz? ¿Es por ello que lo asesinan? No, fíjense que en nuestro Código Procesal Penal, César Antonio Acuña, hay una figura que protege el resguardo de la entidad del colaborador eficaz. Generalmente se le pone nombre de A, B, C o el nombre que usted quiera y se guarda en una plica el documento de identificación personal y para eso solo tiene acceso en los sujetos procesales. En este caso el juez. Miguel Ángel, excelente, estoy a sus órdenes. Mileni, excelente, muchas gracias. La información que el colaborador eficaz proporcione, cuán determinante es el momento del juicio, eso es lo que, Sheila, es lo que se debe verificar, si es importante o no para el proceso, si desarticula una banda del crimen organizado, es un éxito para el Ministerio Público. Así se mide esa situación y por eso les dije al principio que en la doctrina se le denominaba una cuota de impunidad, porque en vez de condenarlo por un proceso, se le va a premiar. Si mató, asesinó y lo que él hizo, al final la justicia va a decir, eso lo vamos a dar una salida alterna, pero con la declaración y la información que nos va a dar, vamos a desarticular una estructura criminal de 20 personas. ¿Cuánto tiempo está protegido el colaborador durante? Bueno, ese es un tema del tema de protección al testigo. Ellos hacen un estudio de riesgo, un estudio de cuánto tiempo vaya a durar un caso, cuánto tiempo se lleve. Bueno, ellos hacen un cálculo, pero generalmente si son casos delicados de estructuras criminales fuertes, narcotráfico, de corrupción o cualquier otra, sí, pues para toda la vida. Muchas gracias, Carlos, estoy para servirte. Excelente, Yanira, muchas gracias. Jonathan Paqui, excelente ponencia. ¿Puede llegar el colaborador eficazmente a colaborar en los dos bandos? Híjole, no entendí. El colaborador eficaz puede hablar lo que él quiera, media vez la información sea verificada por parte del Ministerio Público. ¿Qué debe realizar el colaborador eficaz para poder salir del país después de haber colaborado con la Fiscalía? Pues estar en el programa de protección al testigo, que ellos son los encargados de todo ese trámite, de la protección, cambio de identidad, buscar un lugar fuera del país. Héctor, Josep, excelente, muchas gracias, estoy para servirles. ¿Cuántos años de prisión le bajan al colaborador? Por ejemplo, si son 10, son 2/3 partes. Habría que hacer el cálculo en la rebaja de penas. Puede ser un criterio, oportunidad, una suspensión, un procedimiento abreviado, un sobreseimiento, o puede una libertad anticipada o vigilada o la rebaja de 2/3 partes de la pena. Joachín, España. Rubén Armando Joachín, España, gusto saludarte. Magda Corina Martínez Cabrera, muy buenas tardes. Ya contesté casi todas las preguntas que me hicieron. Para mí ha sido un gusto tenerlos el día de hoy nuevamente. Estamos en nuestra 6ª clase. Nos faltan 4. La otra semana tenemos clases miércoles, jueves y viernes. Yo les voy a mandar el calendario. Estén pendientes y para mí ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Que Dios me los bendiga y que nos miramos la próxima semana. A sus órdenes.